Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Cecilia Jiménez. Aquí estamos un día más. Leyendo la Biblia. Claro que sí. Aleluya. Bendecimos al Señor. Tu salud. Agradecemos la bondad de Dios. Dios te bendiga. Recuerda que ayer estábamos aquí leyendo la Biblia y dijimos que estamos culminando con el libro de Lucas. Señor, ustedes no saben las batallas que uno libra para ganar un libro leído en la Biblia. Es algo, miren, tremendo. Pero qué bueno es que el Señor nos da las fuerzas. Lucas capítulo 23, entramos hoy. Gloria a Jesús. Y vamos a entrar inmediatamente, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús ante Pilato. Recordando que ayer estuvimos leyendo la negación de Pedro, ¿verdad? Y Jesús ante el concilio. Gloria a Dios. Pero hoy estaremos hablando y detallando lo que es Jesús ante Pilato, que dice así, recordando también que estamos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente, y también la Reina Valera, pero hacemos como un contraste. Hay algunas palabras que en la Nueva Traducción Viviente están más claras y no auxiliamos de ella. Bien. Gloria a Jesús. Capítulo 23 dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar sus casos. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino. Al decirle que nos paguen los impuestos, que no paguen los impuestos al gobierno romano, y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Al afirmar, ¿verdad? Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y le dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían con sus enseñanzas, causa disturbio por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amiguitos. ¡Qué cosa! Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Ese hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego le pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, la gente gritó,
mátalo y suéltanos a Barrabás. Oiga, porque yo le voy a decir una cosa, cuando el mundo de las tinieblas sabe que tiene alguna oportunidad para algo, quiere lucírsela, quiere brillar, pero él no va a brillar más hasta donde le fue dado orden y autoridad para que brille. O sea, él no va a ser más de lo que tiene determinado. Créalo que no. En el nombre de Jesús no va a pasar. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud siguió gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente clamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues viene un día cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no mamaron, que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y recoja, y rogará a las colinas: entiérranos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando está seco? Llevaron otros dos ambos criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo otros decían: que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo
se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y esas palabras dio su último suspiro. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío. Vemos aquí, gloria a Dios, vamos a hacer una pequeñita pausa. Y es que vemos aquí en la crucifixión de Jesucristo. Vemos cuántas veces Pilato le decía: pero es que yo no encuentro nada malo en él. Pero es que él no es digno de tal muerte. Pero es que, ¿por qué le hay que matarlo? Y solamente la gente gritaba a una: crucifícale, mátalo, suéltanos a Barrabás, un asesino, un delincuente y asesino, suéltanoslo. ¿Usted está escuchando? Y es que la Biblia dice, la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro que sí, porque mire la situación de Barrabás, un hombre malo, delincuente y asesino, y Jesús un hombre justo. Oiga, que le suelten a Barrabás en vez de soltar al justo. Pero como eso tenía que cumplirse, pues tuvo que hacerse de esta manera. Gloria a Jesús. Pero vemos que Jesucristo tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir por nuestros pecados para sellar el pacto de lo que estábamos hablando ayer. Ayer estábamos hablando del pacto que Dios hizo por nosotros. Ese pacto fue sellado con sangre y el Señor nos ha sellado y nos ha marcado para Él. Y somos de Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bien, le decía, tenía el micrófono apagado. Le decía, gloria a Jesús, que Lucas nos da así como, nos, nos, nos da la lectura sintetizada, pero Juan sí nos da los detalles completos, gloria a Dios, de los hechos. Dice aquí: había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Capítulo 24 y último capítulo del libro de Lucas. Gloria a Jesús. Dice: el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba
corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ay, santo, aleluya. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Oiga, entonces volvió el chic, ¿verdad? Y sacaron del subconsciente al consciente. Aleluya. Para captar la información que el ángel le estaba suministrando. Gloria a Dios. Aleluya. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaba acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofa, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Estos eran discípulos que estaban heridos por lo que había pasado. Sus emociones estaban entristecidas, estaban tristes por lo que había sucedido. Ellos tenían a Jesús en muy alta estima y lo estamos viendo aquí, cómo lo describen y cómo lo detallan ellos mismos. Tú eres el único forastero que no sabe lo que le pasó a Jesús, que fue un hombre que hizo grandes milagros y cuán gran maestro era delante de Dios y delante de nosotros. Aleluya. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días, le están ellos contando, pero los ojos de ellos están velados, están cegados. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal
como las mujeres había dicho. Entonces Jesús le dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Jesús entró con ellos a la casa siempre y cuando que tú le pidas al Señor. Él estará dispuesto para ayudarte, para fortalecerte. Y estos hombres que caminaban hacia Emaús le dijeron, quédate con nosotros. Ellos, ¿cómo es posible que tú puedas decirle a un extraño que tú estás acabando de conocer, lo acabas de conocer, lo acabas de ver en el camino, te lo encontraste ahí, y ya un chisme para adelante tú le estás diciendo, quédate con nosotros, no te vayas, mira que ya el sol se puso, ¿cómo vas a coger por ahí solo? No, quédate, le dicen ellos a Jesús, aleluya. Pero esto no sale al azar, esto sale porque tanto tú como yo tenemos un espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros tenemos un espíritu tenemos un sensor que nos ayuda a tomar, diría yo, como el termómetro de la otra persona, ¿verdad? Bueno, Jesús nos da testimonio de quién es la otra persona. Jesús nos ayuda a identificar quién es la otra persona. Y dice la Biblia que a ellos le ardía el pecho cuando Jesús iba hablando con ellos. Dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros, quédate esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Al sentarse a comer, mire, y ellos no, y estos no eran discípulos, estos no era de los grupos de los 12 discípulos. Ahí nos dice, estos eran dos que tenían acostumbrado a seguir a Jesús, pero no eran de los 12. Pero sabemos que había una gran multitud que seguía a Jesús, que no eran específicamente los 12, ¿verdad? No eran los 12 discípulos escogidos por Jesús, ¿verdad? Pero habían muchos que seguían a Jesús que también eran discípulos. Estos que vemos aquí eran discípulos de Jesús. Y para que usted vea, el Señor no hace diferencia con nadie. El Señor no tiene ese favoritismo. Se le apareció a esas mujeres, también se le apareció a los 12, pero también ellos que también eran del grupo, también se le apareció a ellos. Y es que siempre y cuando hay un corazón entristecido, el único remedio es Jesucristo. Siempre y cuando haya un corazón triste, acongojado, el único remedio es Jesucristo para esos corazones. Y dice la Biblia que ellos iban por ese camino hablando, pero iban casi gritando, tenían sus corazones entristecidos. Y dice las escrituras que entonces, cuando él partió el pan, él se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos, porque los ojos estaban
Pero al el Señor hacer al el Señor hacer esto de partir el pan y darlo, los ojos le fueron abiertos porque Jesús acostumbraba a esto. De pronto se le abrieron los ojos y le reconocieron. Y en ese instante Jesús se desapareció de su vista. Entonces, oiga aquí, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando tu corazón arde, cuando tu corazón arde, es porque arde cuando tú estás alabando a Dios, cuando tú estás glorificando a Dios y tú sientes ese fuego en tu pecho, es el Espíritu de Dios que está ahí, ministrando tu vida, ministrando tu corazón. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Y mire que habían durado mucho para llegar a Emaús, pero en menos de una hora ya estaban en Jerusalén otra vez. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús le contaron. Volvemos aquí, el 34, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Dice aquí, yo lo quiero leer en el 30, aquí, en la Reina Valera. Aquí, versículo 34, vamos a ver. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, sí, es así que lo dice. Y ha aparecido a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Oiga bien, porque creemos que Jesús se le apareció a los de Maús, ¿verdad? Pero ellos regresaron a Jerusalén, encontraron a los 11 y ellos le están contando todo lo que está pasando, todo lo que había pasado por el camino a los 11, cuando de pronto entra Jesús al lugar. Diga usted. Algo glorioso. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, le dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, le preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tócame y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dijeron, un pedazo de pescado asado tenemos. Y él lo comió mientras ellos miraban. Porque ellos tenían miedo creyendo que era un fantasma. Y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente, ay Dios mío,
para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecían, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo, adorando a Dios. Aleluya. Hemos llegado al final que ni quisiéramos llegar ya al final de Lucas. Quisiéramos, ¿verdad?, que continuara, gloria a Jesús, esta trayectoria de lectura tan hermosa, tan edificante, gloria a Dios. Y le damos gracias a nuestro Dios por este mapa tan glorioso que es nuestra Biblia, la palabra de Dios, aleluya. Y seguiremos marchando firmes y adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Es una victoria más para tu vida. Es una victoria más para mi vida. El libro de Lucas lo hemos culminado hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Te invito para que sigas leyendo la Biblia conmigo en este año, aleluya. Y es que estamos entrando al libro de Deuteronomio, recordando que estamos tomando un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento, gloria a Dios. Y hemos culminado con Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora entramos a Deuteronomio, gloria a Jesús. Y luego de Deuteronomio volvemos al Nuevo Testamento y entramos al libro de Juan. Luego que terminemos, claro que sí, el libro de Deuteronomio. Dios te bendiga. Soy Cecilia Jiménez, leyendo la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza.